Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a AgroSiembra Piso Live. Hoy, sábado 20 de marzo. Ya estamos listos para brindarles otro programa, así que esperando que todos hayan pasado una excelente y maravillosa semana de trabajo, de cero descanso, para empezar entonces el descanso del fin de semana. Bienvenidas a todas las personas que se están conectando. Ya tenemos a nuestro invitado conectado también, así que bueno, vamos a esperar que se conecte un poquitico más de personas. Mientras tanto, como siempre, les vamos a presentar este programa, AgroSiembra Piso Live. Es el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, como se los digo todas las mañanas de los sábados. Yo soy la licenciada Carola García, trabajando para la Facultad de Agronomía, para la División de Extensión de la Facultad, siempre buscando temas distintos y nuevos para todos ustedes, para conversar y para disfrutar de las mañanas de AgroSiembra Piso Live. Recuerden que nuestro programa está siempre, queda grabado en nuestro IGTV de la cuenta. Ustedes van aquí, AgroSiembra Piso Live, van a la cuenta e inmediatamente les va a aparecer todo lo que tiene que ver con las publicaciones del feed, pero en el medio hay un televisor, ahí en el televisor están todos los programas de AgroSiembra Piso Live para que los puedan ver cuando quieran, a la hora que quieran, desde la comodidad de su hogar como siempre o desde donde quiera que se encuentren. Como siempre me encantaría que me saludaran y nos dijeran desde dónde nos están viendo. Saludos desde Canadá por aquí, nos dice Andrés GM, Tica Godoy, y bueno, muchísima gente, como siempre, conectándose, esperando. Y tenemos un tema distinto, pero antes de hablar del tema distinto que tenemos y que vamos a conversar con ustedes, les voy a recordar que AgroSiembra Piso Life es una presentación de Hacienda Miraflores. @recría del búfalo es el usuario en Instagram, la mejor genética de Venezuela. ¿Por qué digo la mejor genética de Venezuela? Porque es la única unidad de producción que tiene ya genética propia. Así que ellos están ubicados en Caja Seca, Estado Zulia. Para contactos, @recría del búfalo. Allí pueden darle, pueden revisar sus historias, tienen el contacto por mensaje directo para que entonces puedan tener a su disposición excelente genética para su unidad de producción. Dicho esto, aquí está Ganadería Plus, Carlos Calles. Hola Carlos, ¿cómo estás? Siempre viendo nuestro programa. Guerrero Cacho B. Buenos días desde Barinas. Buenos días para todos ustedes. Espero miren, estén todos ya hayan tomado cafecito, estén tomando cafecito. Hoy sábado en la mañanita. Bueno, que la gente... Buenos días desde el sur del lago. Me encanta, me encanta. La gente de aquí que me diga de dónde nos están viendo, desde dónde... Y también recuerden que tenemos una serie de cursos que les vamos a estar compartiendo también en las historias luego de terminar el programa. Y tenemos un tema maravilloso el día de hoy. El tema de hoy me encanta. Es un tema distinto, es un tema fresco, es un tema que es un mundo total lo que vamos a descubrir sobre el césped el día de hoy. Vamos entonces a invitar a recibir a nuestro invitado el día de hoy. Vamos a buscarlo por aquí, aquí lo tenemos. Mientras recuerden que se sigan conectando, me dicen desde dónde nos están viendo y cualquier tema que deseen que toquemos, también lo vamos a estar recibiendo en el mensaje directo. Buenos días, profe Julia, ¿cómo está? Bien, esperamos por nuestro invitado porque se conecte, ya lo invitamos. Atencio, Piso L, Carlos J. Osorio M85, bienvenidos a AgroSiembra Piso Live. Bien, esperamos por nuestro invitado. Ya tenemos la posibilidad de hacer eh, varias conexiones. Ya Instagram nos está permitiendo hacer varias conexiones, así que de pronto un día vamos a estar planteando cosas distintas aquí en AgroSiembra Piso Live. Vamos a volverlo a invitar porque me dice que no se puede unir. Vamos a volverlo a invitar a que reciba la invitación.
Buenos días también a la decana que por allí la vi, conectada con nosotros. Hola, buenos días, Alexis, Hola Carola, bienvenido. muy buen día, ¿cómo estás? Bien, chévere, chévere. Alegra. ¿Ya estás cómodo? ¿Tienes, estás conectado a Wi-Fi, Alexis? Sí, sí, estoy conectado a Wi-Fi actualmente. Porque se te ve un poquitico borroso. Ya, sí, hay conexión Wi-Fi. Bueno, recuerda lo que te comentábamos de que si tienes, hay otras personas contigo donde te encuentras, que traten por lo menos durante este tiempo de no utilizar el Wi-Fi para Sí, administrar mejor esa capacidad de conexión. La decana, buenos perfecto. días Carola, y a nuestro egresado Alexis. Bien, Muchas bienvenidas a gracias. todas las personas que se están conectando y vamos a presentar a nuestro invitado. Él es Alexis Pinto Vega, ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia. Además, está estudiando o es estudiante de maestría de gerencia en agrosistemas, que ya le falta muy poco, solamente el trabajo de grado, me comentaron por allí, Alexis, de la Así es. maestría de gerencia de agrosistemas. Sí, trabajo especial de grado prácticamente para tener el título de gerencia de agrosistemas, magíster en gerencia de Excelente. agrosistemas. Ok, quiero que empecemos esta conversación. El tema de hoy va del rol del agrónomo en la ambientación de campos deportivos, pero no solamente de campos deportivos, Alex, porque tú has trabajado, bueno, obviamente está el campo de golf, está el campo de fútbol, está también otro tipo de uso del césped en la parte ornamental. Y quizás aquí la Sí, gente conoce solamente uno o dos tipos de césped, ¿no? sí, Pero sí me gustaría que habláramos primero un poco de tu experiencia, ¿ok? De lo que tú has hecho, has trabajado con Maní, trabajaste con Sábila en Colombia, ¿sí? Y me gustaría que habláramos un poco de tu experiencia y después, ¿cómo llegaste al mundo del césped? ok, Bienvenido, Alex. perfecto. Gracias, Carola. ¿Cómo llegué al mundo del césped? Fue por donde comencé justamente, ¿no? Porque casualmente mis pasantías fueron en un campo de golf ubicado acá en la costa oriental del lago. Ese campo de golf se llamaba, porque actualmente está cerrado, Tijuana Golf Club, ¿verdad? Allí inicié mis pasantías. Mi mundo profesional ha estado vinculado principalmente al área de los campos deportivos, aunque me he desempeñado en otras áreas del ámbito profesional agronómico. Como te darás cuenta en el transcurso de la conversación que estamos teniendo en el día de hoy. Inicié mis pasantías allá en Tijuana, donde después allí me entrené con una empresa de golf ubicada en Caracas, la cual se conformaba por tres ingenieros agrónomos, ¿verdad? Dos ingenieros agrónomos y un ingeniero químico, los cuales eran dos ingenieros agrónomos de la UCB, Juan Carlos Castellano, Jean Puefe, y de la UCB igualmente, pero ingeniero químico Jaime Álvarez. Estas tres personas conformaban esa empresa que se llama Sumantec Gold. Esa empresa en ese momento realizaba las asesorías de lo que es el mantenimiento de ese campo deportivo en el cual yo era pasante. Luego fui contratado como ingeniero, ese es un campo perteneciente a PDVSA, y es allí donde me inicio como profesional en el área de campos deportivos y en el manejo de céspedes como tal. Lastimosamente, posterior al paro petrolero, este campo tuvo que cerrar, pero a su vez, paralelamente, yo hacía asesorías en otro campo de golf hermano, que si ese se mantiene abierto actualmente, que es el Menito Golf Club, también ubicado en la costa oriental del lago y en otro Alexis, campo. Ajá. te voy a interrumpir un segundito porque me están comentando que te ves, primero no te pueden ver, se ve toda difuminada la imagen y te estás Ajá. escuchando muy entrecortado. Ok. Eh, hay posibilidades, no sé si, de verdad que no sé qué hacer, si no, tú estás en un sitio con Wi-Fi o estás trabajando con datos del celular. Hay Wi-Fi, pero me puedo conectar a los datos del celular y creo que puede funcionar mejor. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ajá. Vamos, si quieres salte,
Ok, Y intentamos con los datos porque me están diciendo que la gente que está afuera, sobre todo de Venezuela, ya me han perfecto, comentado 3 personas que no se te ve nada y se te escucha muy mal. ¿Ok, perfecto, ya lo Alex? reiniciamos. Ya reiniciamos, sí. Claro. Bueno, vamos a esperar a ver si, porque yo de verdad escuchaba por retazos lo que me estaba comentando y no se veía bien. Ya varias personas me estaban haciendo la acotación de que no se escuchaba bien y no se veía bien. Y bueno, vamos a tratar de que lo único que sí les digo es que, bueno, nosotros hacemos lo que se puede con el Internet de Venezuela. Él, tengo entendido, dijo que se encontraba en la costa oriental del lago. Y bueno, sí, ahí nos está comentando también la decana que se ve bastante mal. Lo importante es que se escuche, ¿no? También, si no se ve perfectamente bien, pues haremos el intento de que se escuche. Vamos a esperar a que Alexis se conecte en, en el Instagram, que le quite el wifi. De pronto, bueno, ya le diremos a ver si se coloca más cerca del router. Ahí vemos. Ya estamos seguros que sí lo vamos a lograr. Ya se conectó, ya lo invitamos. Vamos a ver. Perfecto, Carolo, ya por acá nuevamente. ¡Ay, se No sé ve si me pueden, bien! Ya ahora sí te no veo sé si me pueden perfecto. escuchar mejor. Ok, Te veo y bueno, te aquí, escucho mejor. ok, quizás de pronto la señal no era muy buena y por eso no se escuchaba bien. Bueno, ahorita no te estoy viendo Comie- tampoco muy bien que se diga, pero lo importante es que se escuche bien y ya se te escucha muchísimo mejor. Perfecto. Si quiere, puedo ambientar un poco más la iluminación acá a ver si se ve un poco mejor. No, no te preocupes. Ya, Ok, ya, yo he aprendido que la tecnología hay muy que bien. dejarla quieta. Ya se ve bien, ya. Dejémoslo así. Tranquilo. Ok, ok, Carola. Bueno, reinicio entonces mi conversación para los que no me habían podido escuchar bien, ¿verdad? El tema. Que me habías dicho tú que a partir de qué momento había entrado yo en el mundo del césped y es todo lo contrario, fue desde el principio, porque mis Ujú. pasantías fueron en el campo de golf de Tijuana, un campo de golf perteneciente a PDVSA, ubicado en la costa oriental del lago. Allí hice mis pasantías, pero en ese momento que inicié yo mis pasantías había una empresa llamada Sumantec Goldov de Caracas que hacía las asesorías o el asesoramiento para el mantenimiento del campo de golf, ¿verdad? Con esta empresa me entrené en Caracas, en Valle Arriba y la Lagunita Country Club. Esta empresa estaba conformada por 3 ingenieros, 2 de ellos ya eran ingenieros agrónomos, uno se llama Ian Puesmi y el otro Juan Carlos Castellano, ingenieros agrónomos de la UCB, y un ingeniero químico de la UCB también que se llama Jaime Álvarez, ¿verdad? Con ellos me entrené, estuve aproximadamente unos 3, 4 meses con ellos en entrenamiento en campos deportivos, porque lastimosamente nuestra facultad nos forma para lo que son la generación o la producción de alimentos, pero no nos forma realmente para el ámbito de mantenimientos de campos deportivos, que es algo que yo he conversado mucho con los profesores y autoridades de la Facultad de Agronomía, para que en su pensum puedan existir algunas materias que puedan orientar un poco al profesional del agro, también al área de campos deportivos, que es un área muy interesante. Eso he conversado. Por fortuna, ya se ha hecho un diplomado de la mano de la profesora Maribel Ramírez, que he participado en 2 o 3 ocasiones en el diplomado y me ha parecido excelente la experiencia vivida allí. Hay Bueno, muchos profesionales que se dedican a eso, Alexis. Hay buena remuneración más, económica y todo eso. sí, sí, la remuneración económica te podría decir que es muy buena. Existen algunos profesionales o existimos algunos profesionales del agro en esta área de campos deportivos en Venezuela. Existe una asociación que se llama Asociación de Superintendentes de Campos Deportivos de Venezuela,
la cual está conformada en su gran mayoría por ingenieros agrónomos. Hay ingenieros en diferentes ámbitos y hay personas que no son profesionales en esta área, pero que ejercen la superintendencia. Existen venezolanos al frente de la superintendencia de campos de golf en varias partes del mundo, Europa, Estados Unidos, acá en Panamá, las islas del Caribe. Existen unos cuantos venezolanos que conforman parte de incluso de la Asociación de Superintendentes de Campos de Venezuela, a la cual yo pertenezco, pero sí, en cuanto a la remuneración, te puedo decir que es muy atractiva y yo diría que es una de las mejores remuneraciones que ha podido recibir un ingeniero agrónomo en el ámbito nacional actualmente. Y hay oportunidades de Eh, trabajo tanto aquí en Venezuela como afuera, sobre todo, ¿no? Sí, tanto en Venezuela como en el exterior hay muy buenas oportunidades de trabajo. Yo recibo constantemente solicitudes de trabajo de superintendentes en los Estados Unidos, por ejemplo, y en diferentes partes del mundo, y la remuneración es excelente en ese sentido, porque además dentro de los campos deportivos no solo existe el ingeniero agrónomo en la parte de superintendencia, existe la asistencia de superintendencia que también es llevada por ingenieros agrónomos y creo que es un área muy atractiva en la que se puede tener la oportunidad de participar, pues a eso me refiero justamente. Entonces, volviendo al caso y al tema de Tijuana, allí estuvimos hasta que hubo el paro petrolero, el campo se venía recuperando muy bien y a su vez se le hacía mantenimiento o asesoría a un campo hermano que era el Menito, también ubicado en la costa oriental del lago. El Menito actualmente se mantiene en funcionamiento, no está en las mejores condiciones como estuvo en la década en el año 2000 aproximadamente, pero sin embargo se mantiene allí. Acá particularmente en Maracaibo existían 4 campos de golf o lo que llamemos el Estado Zulia, el Maracaibo Country Club, el Oleari, bueno, 5 campos de golf. El grupo Quinagua también tenía un campo de golf, Tijuana Golf Club y el Menito. Allí en Tijuana fue donde me inicié lo que es el manejo de campo deportivo en general. Pero es una Ahora, Alexis, experiencia muy buena. háblame un poquito, antes de entrar al tema como tal, de tu experiencia en Colombia con la sábila. Sí, posteriormente, como el campo de Tijuana cerró, yo después estuve trabajando en el grupo Okinawa, que es un campo de golf que también cerró. Esta era una inversión privada. Aquellos eran campos pertenecientes a PDVSA. Este era del grupo Okinawa. Ellos cerraron. A partir de entonces, había trabajado hace un tiempo con el ingeniero César Izaga, que lastimosamente ya no nos acompaña en este plano. Era profesor de la UNER y estuve trabajando con mi amigo César, un poco en el área de Sábila, en lo que era el municipio Miranda, que fue donde adquirí la experiencia en este cultivo. Posteriormente, fui creando algunos proyectos para poderlos llevar hacia Colombia en la zona de La Guajira, que son zonas xerofíticas muy parecidas a Falcón, y presenté en el año 2004 un proyecto, 2003-2004, en el Consejo de Riohacha. Estuve en 3 alcaldías presentando el proyecto, estuve en la alcaldía de Riohacha, en la alcaldía de Uribia y en la alcaldía de Albania. Estos tres municipios conforman parte de lo que llaman el departamento de La Guajira y son zonas xerofíticas donde se puede adaptar perfectamente el cultivo de la sábila. Igualmente, estando haciendo las propuestas en estas alcaldías, se me presentó una oferta por el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, que se iban a dictar unos cursos en el año 2004, todo el año 2004, para la formación de estudiantes específicamente en el cultivo de la sábila, porque se les iba a formular proyectos para entregarle créditos, además de la situación económica de la indígena en el departamento de La Guajira. Estuve un año Excelente. trabajando en el Servicio Nacional de Aprendizaje, dictando clases en el cultivo de la sábila y allí fortalecí mi experiencia en ese cultivo. Excelente. ¿Y con el maní? No, no he trabajado con maní.
He Ah, trabajado no. es con sábila, sí. Posteriormente me vine nuevamente a Venezuela. Allí comencé a trabajar en un instituto ya desaparecido, un otro instituto autónomo perteneciente a la gobernación del Zulia, ITFA Zulia, Instituto para el Desarrollo y Financiamiento Agrícola del Estado Zulia. Comencé a trabajar allí en el departamento técnico como analista de proyectos. En ese entonces formulábamos proyectos para la gobernación para que se le pudiera otorgar créditos agropecuarios en todos los municipios del estado Zulia. Ya esta era un área distinta de labor, pero todas asociadas a lo que es la ingeniería agronómica. Estoy hablando primero de un campo de golf, después del cultivo de las sábilas, que es completamente distinto, y ahora te estamos hablando de lo que es la parte, como mi experiencia, en formulación y evaluación de proyectos. Allí fue escalando poco a poco posiciones y terminé, eso fue en el año 2005-2006, estuve trabajando aproximadamente en el ICFA hasta el 2009. Allí, cuando ya dejé el cargo, había escalado y ya era coordinador de proyectos. En esta institución manejábamos proyectos de la EIFIDE, que es el Fondo Intergubernamental para la Descentralización, que correspondía a un 15% de lo recaudado por el CENIAT y que era otorgado a todos los estados de Venezuela, y en este caso se beneficiaban con los proyectos agrícolas. Y Ahora, la Lexi, LAE, uh-huh, te pregunto algo. ¿Tuviste en este mundo del césped una oportunidad como un nicho de mercado para trabajar? Porque me imagino sí. que lo viste como desamparado o que era un mundo por explotar. Hablemos del estado Zulia. Ok, Eh, tuve la fortuna, ajá, dime, Carola. Continúa, continúa. No, dime, termina de la idea. Eh, Cuéntanos un poquito cómo fue, eh, o sea, cuál es ese campo de trabajo, cómo se trabaja el césped. Obviamente todo eso tiene que tener un cuidado, porque los campos de golf no es que, los campos de golf, las canchas de fútbol, en sí el césped tiene también su trabajo, su cuidado, depende del tipo de césped, si lo quieres para sol, si lo quieres para sombra. Aquí generalmente tenemos uno o dos tipos de césped que se utiliza para absolutamente todo y ya, punto, murió. Nadie, no hay como una tecnología, digamos, como un amplio conocimiento al respecto, que sería genial, por ejemplo, contar con un ingeniero agrónomo en un vivero y que te asesore de una manera pertinente para que tú puedas tener el césped, por ejemplo, en tu casa o en los campos de golf y de fútbol, en la ciudad, por ejemplo. ¿Cómo, Pero, cómo, háblame un poquito de los tipos de césped y de todo este nicho de mercado que tú encontraste en Maracaibo, en el estado Zulia o en el mundo del césped? ok, Carola, puedo diferir un poco tu respuesta. Yo la tengo perfectamente clara, he entendido perfectamente tu pregunta, pero te estoy haciendo un poco un análisis cronológico de mi experiencia y ya vamos a llegar a ese punto en el que tú me estás comentando, porque es el punto en el que yo me estoy desenvolviendo actualmente. Como productor de césped ya te vamos a hablar todos los detalles con respecto a las preguntas que me acaba de hacer en ese sentido. Cronológicamente hablando, y esto va más en enfoque a los estudiantes de la Facultad de Agronomía, ¿verdad? Que eh, les sirva un poco de motivación, que no pierdan o no se desanimen en ese trecho de lograr y adquirir el título como profesional del agro, y dándole a entender que existen además muchas oportunidades que ellos pueden tener trabajando para empresas públicas, para empresas privadas, y igualmente con el emprendimiento que puedan tener cada uno de ellos en los diferentes ámbitos o rubros que se puedan manejar en la parte de la ingeniería agronómica. Como te he mencionado, hemos trabajado ya en diversas áreas, tanto con instituciones públicas como instituciones privadas. Posteriormente a eso, estuve trabajando en otro campo de golf después que dejé de trabajar en el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento Agrícola del Estado Zulia, y se llama el Maracaibo Country Club, ubicado también acá en Maracaibo, en el sector Las Rinconadas, un campo de 18 hoyos, y como te darás cuenta, vuelvo nuevamente a lo que es el área
de campos deportivos porque realmente es mi pasión, a pesar de haber trabajado en diversas áreas que no todas tienen que ver con grama o césped, realmente mi pasión es los campos deportivos como tal. Estuve allí al frente de la superintendencia del Maracaibo Country Club durante 2 años. Allí desarrollamos una grama y allí voy a tocar un poco el tema que me acabas de consultar, porque acá en Maracaibo normalmente se conocen 1, 2, 3 tipos de grama que se utilizan para el ornato de las jardinerías de las casas, de las viviendas, de algunas avenidas y otras plazas. La principal grama conocida acá se llama japonesa, su nombre científico es Zoysia japonica, pero que es la grama tradicional que nosotros vemos en la mayoría de los sitios, en las diferentes viviendas y plazas y avenidas de Maracaibo. Existen otras bermudas común, existe igualmente la sol y sombra, y otra que puede existir acá de forma común es lo que llaman la americana, que en el centro del país se llama San Agustín. Hay una que ha entrado un poco más nueva que por lo nuevo acá en el Zulia no le han sabido dar el nombre adecuado, obviamente es un nombre común, la llaman japonesa mejorada. Esa es una grama que existe en el centro del país desde hace mucho más años y se llama esmeralda. En el centro del país se llama esmeralda. Su nombre científico es Zoysia esmeralda. Se dicen que es una mutación de la misma grama japonesa. Esas son las gramas comunes que se trabajan en la jardinería acá del estado Zulia o de Maracaibo como tal. En ese entonces que nosotros estuvimos en la superintendencia del Maracaibo Country Club, se innovó un poco con una grama ya para campos deportivos, se llama Seashore Paspalum, ¿verdad? Que es una grama que se utiliza en prácticamente todo el Caribe, se utiliza en Aruba, Curazao, República Dominicana, aquí en Maracaibo lo tenemos también, en Cartagena, y prácticamente todas las islas del Caribe están utilizando Seashore Paspalum. Esta es una grama que de forma natural nosotros la podemos ver que se riega en el Caribe por agua del mar. Estamos hablando de 35.000 ppm o partes por millón. Estamos hablando de una concentración de sal bastante alta y esta grama soporta esa alta concentración de salinidad. Hubo un doctor de la Universidad de Georgia Atlanta que se llama Ron Duncan. En estos momentos incluso Ron Duncan está al frente de los trabajos que se están realizando en Qatar para la construcción de los diferentes canchas de fútbol, y todas estas canchas de fútbol van a estar construidas con Seashore Paspalum, con esa grama, con esa superficie. Acá en el Maracaibo Country Club nosotros realizamos un vivero de 17.000 metros cuadrados con esta grama. Actualmente se está utilizando en el campo, ya yo no estoy en el Maracaibo Country Club, pero en ese momento construimos lo que llamamos el potting green, los greens de la cancha de golf, y actualmente se están cambiando los fairways. Quiere decir que ser una grama que era una cancha que era de japonesa y japonesa y bermuda, y actualmente se está cambiando toda esta grama por Seashore Paspalum, que es una de las gramas específicas para campos deportivos como tal. Ahora te pregunto, Alexis, ese tipo de césped que estás hablando, porque te iba a preguntar por cuál era nativo de aquí de Venezuela, porque tú sabes que siempre de pronto traen, no sé si la grama japonesa es porque tiene algo que ver con Japón y de pronto es más complicado que se dé por las condiciones y por el tipo de suelo y todo eso. ¿Cuál es la grama o los tipos de césped que son autóctonos de Venezuela y que son los que deberían utilizarse en Venezuela para su mejor desarrollo? Ok, Carola. Realmente todas estas gramas son foráneas, ninguna es autóctona, no tenemos acá alguna grama autóctona, un cultivo de cobertura que podríamos decir le pertenece a Venezuela. Todas esas gramas, absolutamente todas, al 100%, son gramas introducidas. La Zoysia japonica, la metrela, las bermudas, Paspalum en general, sol y sombra, todas esas son gramas que son introducidas. No tenemos actualmente ninguna grama nativa, pero que además muchas de estas gramas se comportan muy bien. Nosotros somos un país tropical. La mayoría de estas gramas, o todas estas gramas que te acabo de mencionar, son plantas C4, que quiere decir que se adaptan muy bien a nuestras condiciones. En cuanto a céspedes, tenemos dos tipos, que son céspedes C3
y C4. Eso tiene que ver en la forma de las cadenas, carbono 3 y carbono 4. En los países donde existen estaciones, utilizan normalmente C3 en combinación con C4. Cuando ellos están en primavera y en verano, utilizan prácticamente de forma permanente C3 y C4. Perdón, la C3 es cuando llega el invierno. Habrás tenido la oportunidad de ver los campos deportivos en Europa, donde se ven las franjas y los cuadros. Esos cuadros y esas franjas normalmente se hacen de una forma más demarcada con la grama C3, que son festuca, arundinacea y son beni y son gramas de clima frío. Pero allí realmente en esos campos deportivos existe una combinación de dos céspedes. Puede ser en la base Bermuda o Seashore Paspalum, que serían las gramas C3, y en la superficie, o la que prevalece en el momento del invierno, serían las la C3 sobre la C4. Eso es Nosotros todo un arte, prácticamente eso es todo un arte, Alexis. Yo es un quisiera, arte. quiero decir que no solamente tienes que ser de suelo, de el césped, no solamente cuál es el mantenimiento que debe tener, estar encima de eso, estar encima de la poda, porque por ejemplo está el campo de béisbol también, tiene una parte de arena, pero también tiene una parte de grama. Entonces es como dibujar al mismo tiempo, por mucho que sea un campo deportivo y lo van a pisar y lo van a arrastrar, porque además tiene un maltrato el uso del, del, del césped de alguna manera. Pero es como dibujar, como si el ingeniero agrónomo que hacer una obra de arte con su conocimiento, con esto que tú estás diciendo de los campos deportivos en Europa, por ejemplo. ¿Cómo se hace, cómo es ese protocolo, ese procedimiento para decir, bueno, aquí tienes este campo de fútbol, aquí tienes este campo de béisbol o este campo de golf? Me imagino que se hace como un trabajo previo de análisis, de estructura, de costos, de tipo de césped. Háblanos un poquito de ese desarrollo, de ese procedimiento. Sí, Carola, como lo acabas de mencionar, es un arte y es un mundo de pasión, es un mundo de oportunidades para los ingenieros de aviación. Muchas de las materias vistas en la carrera, ¿verdad? Allí hay que saber de fertilizantes, hay que saber de suelo, de sistemas de riegos, de agua, de césped, de cultivo. La parte gerencial también, porque en la parte de superintendencia no solo se refiere a lo que es el manejo de un cultivo como tal o al manejar maquinaria, al manejar sistemas de riegos, hidráulica, fertilizantes, plagas, control de maleza. Se aplican muchas de las materias que nosotros vemos en la facultad, pero aquí además se aplica lo que es la parte gerencial, manejo de personal en el manejo de estos campos. Te voy a hablar específicamente sobre los campos de golf, que es el área que de cierto modo es de los campos más complejos, más difíciles de manejar. Para que más o menos tengas referencia, un campo de 9 hoyos tiene aproximadamente 20 hectáreas y que esas 20 hectáreas pueden ser entre 15 a 18 hectáreas de grama, y un campo de golf de 18, ese era el de 9, y el de 18 tiene aproximadamente 40 hectáreas, que podríamos hablar que tenemos 35 hectáreas. Estamos hablando de más o menos 350.000 metros cuadrados de césped o grama que hay que mantener en perfectas condiciones. Dentro de estos campos de golf existen diversas áreas, lo que son los greens, los fairways, los rough, los pre-rough, los tee boxes, los hazard, y todas son esas áreas que hay que mantener independientemente, sin considerar lo que son sistemas de riegos, bombeo. Hacerle corte y mantenimiento a diario. Por ejemplo, un green de un campo de golf hay que cortarlo todos los días, absolutamente todos los días, a 3.5 milímetros, que es prácticamente nada, sobre la superficie, y los céspedes se adaptan a esta condición. Los bunkers hay que hacerle mantenimiento, diferentes alturas de cortes dentro del campo, fertilizaciones, controles de malezas y plagas. Es realmente un mundo en lo que es la parte de campos de golf. Si vamos al béisbol, igualmente es un poco complejo, como tú bien lo mencionaste. Hay un área que es de césped, otras áreas que son de arcilla, y está un proceso de construcción. Nosotros como empresa, yo soy Alexis Pinto, ingeniero agrónomo, pero
me pertenezco a una empresa que se llama Ingeniería Global Césped. En esta empresa nosotros tenemos que hacer análisis de suelo, eh, eh, trabajamos con algunas normas internacionales, que hay una norma internacional que es la principal en la cual nosotros nos avalamos, es la USGA, US Golf Association, que es la Asociación de Golf de los Estados Unidos. Esta asociación es de un top de ingeniería que tienen muchos años en el mercado haciendo muchas investigaciones sobre lo que son estructuras de suelo, césped, detalles de todo lo que se lleva en campos de golf. Y esto particularmente existen incluso PhD en céspedes como tal de las investigaciones que se lleva. Es un arte, es un mundo completamente aparte y bastante complejo. Existen gran cantidad de investigaciones en este sentido y de perfeccionamiento. Nosotros, por ejemplo, para hacer una construcción de un campo deportivo, tratamos de apegarnos en lo posible en las normas USGAR, hacer el análisis de granulometría, trabajo de normas. Son muy costosos apegarse estrictamente a la norma USGA, pero tratamos obviamente por toda la condición del país y Venezuela de acercarnos lo máximo posible a estas normas y tener el mayor apego para tener entonces como resultado céspedes y campos deportivos de óptima calidad en el país, que ya lo estamos logrando. Alexis, te pregunto algo. Noto que toda la jerga que utilizas es en inglés. Eh, Sí, mm, Deduzco que, me imagino que las principales investigaciones se han realizado en Estados Unidos. Pero ¿hay alguna escuela o alguna institución que aquí en Venezuela hable o trabaje o se dedique más en profundidad a este tema, a este arte del césped? sí, institución formal eh, privada o por el gobierno no existe. La institución más formal que existe en toda Venezuela es la conformación de la Asociación de Superintendentes de Campos Deportivos de Venezuela, ABENSUCAR, donde existen o existimos profesionales bastante serios, bastante preocupados, investigadores en el área, y que nos hemos dado a la tarea de ir investigando, de ir perfeccionando. Nos reunimos normalmente una vez por año, se hace regularmente en la ciudad de Barquisimeto, en Cabudare, en el campo de golf de Barquisimeto, y allí llevamos diversas presentaciones, hacemos intercambios de conocimiento, hacemos incluso lo que llaman los Gringo Field Day dentro del campo, viendo toda la problemática que existe en uno u otro campo y compartiendo todos los problemas. Nosotros mantenemos una interacción del grupo de WhatsApp a diario y hacemos incluso ahora con la pandemia, estuvimos también armando cada quien nuestras presentaciones desde casa y participando y exponiendo diferentes problemas que se pueden estar presentando en los campos deportivos, además de las innovaciones que están en vigencia. Entonces, nosotros tratamos en lo posible de estar al tanto de todo lo que se está haciendo actualmente en los campos deportivos del mundo. En los Estados Unidos se hace cada año. Este año que viene se va a hacer en San Diego, el que va pasando ahora en febrero, porque se hace en febrero de cada año, se hizo en Orlando. La próxima será en San Diego, donde se hace el GIF, que es la reunión de superintendentes de campos deportivos, donde participan superintendentes de todas partes del mundo. Es un mundo de mucha actualización, de mucha vigencia y mira, la gran investigación que hace acá es bastante alta. Es un área muy atractiva para lo que son ingenieros agrónomos como tal y si están comenzando muchísimo mejor. Sea, que los ingenieros agrónomos tienen un campo de trabajo amplísimo, sobre todo al salir de la Facultad de Agronomía, por ejemplo, pueden entrar en este mundo, estudiar incluso alguna especialización fuera en Estados Unidos y tener un campo de trabajo bastante importante, bien como superintendente o me imagino que es como un perito, pues del tipo
de los campos deportivos, en este caso, con una buena remuneración, además. Ahora, Sí, me llama mucho la atención que estás hablando de todas estas técnicas, de todas estas estrategias que hay que investigar, que hay que estudiar tantas variables para poder hacer y mantener un campo deportivo en excelentes condiciones. Pero me imagino que no debe ser muy distinto para una unidad de producción, por ejemplo, en la parte ornamental, en las casas de una unidad de producción o en las casas o en plazas, en avenidas, ¿cuáles son esas consideraciones para decidir sobre qué tipo de pasto, de césped o de grama en un lugar en particular? Por ejemplo, hay una en particular para una casa, para una urbanización, para un edificio, para una unidad de producción, por ejemplo, vamos a poner el caso, una casa o un productor agropecuario que quiera colocar un césped y quiera colocar bonita la parte de su casa, ¿cómo hacer con la tierra, por ejemplo, del sur del lago? O el suelo de Perijá, por ejemplo. Eh, es el mismo pasto. Vamos a trabajar un poquitico con ejemplos para que la gente entienda un poco cuáles son esas consideraciones que se deben de tomar, pues, con respecto al tipo de césped a utilizar. ok, Carola, me parece muy bien. Voy para que tengan una idea de la remuneración que puede tener un superintendente de campos de golf, te voy a hablar internacionalmente. Puede estar en el orden de 10.000 a 15.000 dólares mensual. Sí, eso estamos hablando de un superintendente en el exterior, sí, fuera de ¿En Venezuela, los serio? Estados Unidos. En serio, en los Estados Unidos, por ejemplo. Promedio, obviamente va a depender del tipo de campo, donde esté ubicado, si es en Europa o en los Estados Unidos, pero puede estar allí. Mínimo afuera, 5.000 dólares puede estar ganando un superintendente, pero en promedio está alrededor de 10.000 dólares, 12.000 dólares afuera, fuera del país. Y aquí, sin embargo, la remuneración en el país, los que están en Valle Arriba, Caracas Country Club, reciben muy buena remuneración también, los superintendentes que están actualmente en el país. Te voy a responder entonces, por eso es que le digo que aquí hay un atractivo, bien sea como superintendente o bajo la figura de emprendimiento que puedan tener todos estos muchachos que pueden estar graduándose en la Facultad de Agronomía y crear sus empresas para lo que es el mantenimiento de áreas verdes. Ahora, una Eh, pregunta antes de que continúes, Alexis, con eso de los uh-huh. campos de golf. Aquí en Venezuela hubo en algún momento casi que una clausura de todos los campos de golf. Sí hay campo de trabajo, porque, ok, están los campos de fútbol, están los campos de béisbol, pero como el campo de golf me dijiste que era el que tenía más espacio, que era más complicado diseñar y de mantener, ¿sí existen todavía campos de golf en Venezuela para esto? Sí, Carola, acá por lo menos te podría hablar de la década de los 70, los 80, podían existir en Venezuela aproximadamente unos 45 campos de golf en toda Venezuela. Actualmente pueden existir unos 25 a 28 campos de golf en toda Venezuela. Estamos, como bien sabemos, en crisis y los campos de golf o los campos deportivos en general no escapan a estas crisis que se están dando en Venezuela. Muchos de estos campos pertenecen a la industria petrolera, algunos han sido cerrados, pero a pesar de ello existen muchas oportunidades porque en cada uno de estos campos de golf existe un superintendente, pero también existe un asistente o dos asistentes dentro de los campos deportivos, pero no todo es golf, también existen campos de fútbol. Yo pertenezco igualmente a un grupo de cancheros porque yo tengo formación también por Conmebol, igualmente yo le hago asesoría, yo trabajo acá en el Pachencho Romero, el Estadio de la Victoria, que es un tema que vamos a conversar ahora también, y dentro de campos deportivos he trabajado en golf, fútbol, béisbol en Venezuela. Pero yo te puedo decir que la demanda o el potencial para la demanda de profesionales es muy buena, es exigente, pero muy bien remunerada. Igualmente te comento eso. Me decías entonces que con respecto a los céspedes que se podían utilizar en los jardines y avenidas, nosotros igualmente tenemos un vivero, tenemos una granja ubicada en la costa oriental del lago, en toda la autopista Lara Zulia, como Ingeniería Global Césped, y allí producimos grama que incluso para exportación. Nosotros hemos exportado desde esa granja más de 10.000 metros cuadrados de grama
para la isla de Aruba, específicamente para el campo de golf Divi Resort Village and Golf, que queda en Aruba. Entonces ellos han sido clientes de nuestros, nosotros le hemos proveído cantidades de grama todos los años allá al campo de golf porque ellos están haciendo reparaciones y construcciones de forma constante. Hemos Aún incluso con igualmente, el cierre de la parte económica entre Venezuela y la isla. sí, en estos momentos está limitada. Yo tuve contacto, ellos estuvieron en contacto conmigo hace poco porque estaban presentando unos problemas en los campos de golf, en el campo de golf que ellos tienen allá, es un campo de 9 hoyos, pero es un campo turístico. Entonces, ellos me contactaron porque estaban teniendo unos problemas de scalping o pelados que se le estaban produciendo en los campos de golf. Yo por acá los asesoré y pudieron ir corrigiendo. Tengo una invitación pendiente con ellos para su cancha, para corregir otros problemas que se le están presentando allá, pero en estos momentos estamos limitados por toda la situación que se está presentando por la pandemia, que no puede viajar uno con facilidad, pero tenemos pendiente esa visita. Esa visita igualmente nos ha restringido el suministro de grama a la isla del Caribe. Pero somos proveedores, apenas todo normalice, se restablecerá nuevamente este suministro con ellos. Igualmente somos proveedores de diferentes campos deportivos en toda Venezuela. Desde Venezuela, desde Maracaibo, hemos llegado hasta Puerto Ordaz, en suministro de grama, Naco, Oriente, el centro del país, incluso la zona de Falcón. Hemos suministrado prácticamente grama a todo el país como vivero. ¿Cuáles gramas deben ir en unos espacios de jardinería o cómo se deben conformar lo que es área de jardinería? Bueno, la buena noticia es que no es tan exigente como un campo deportivo. Es un área muy básica, ¿y qué grama debe haber? Es un área muy básica, se hacen unos trabajos mínimos, unas condiciones para poder sembrarse las gramas en esos sitios. No se tiene que trabajar tan fuerte como o tan exigente como si fuese un campo deportivo. Nosotros recuerdo que hace como unos 3 años hicimos unos trabajos también en la jardinería de la Facultad de Agronomía, que la recuperamos de la mano del profesor y decano para ese momento, Elvis Portillo, e hicimos una reconstrucción de su suelo, trabajamos más o menos al estilo UJA y los jardines hasta ahora creo que se han mantenido bastante bien y Hermoso. estuvieron perfectos por mucho tiempo, quizás han decaído un poco por la situación, pero había muchos detractores que decían que eso no iba a funcionar y yo sabía que sí iba a funcionar, Pero yo porque te lo se hizo un pregunto trabajo es al estilo porque, UJA. yo te lo pregunto es porque muchas amas de casa o muchas personas y muchas instituciones públicas hacen el ornamento, decoran, arreglan la grama y al poco tiempo la grama desaparece y es como un dolor de cabeza. Es súper complicado mantener una grama bonita, una grama que crezca, un césped que se vea frondoso, que tú lo veas chévere, pues. Entonces, sí me gustaría, por ejemplo, una grama que esté en la carretera, a pleno sol y que tenga poca agua. ¿Qué tipo de césped hay que utilizar para eso y cuál sería su cuidado, por ejemplo? Ok, existen varios tipos de césped. Uno de los césped tolerante a la sequía es el Seashore Paspalum, que es el que te vengo mencionando hace un momento. Seashore Paspalum es tolerante a la sequía, resiste más la sequía que incluso la bermuda. En condiciones normales nosotros tenemos que regar un césped de forma diaria con 7 milímetros para que una lámina de 7 milímetros de agua, que eso es un equivalente a 7 litros de agua por metro cuadrado. La Seashore Paspalum nosotros la podemos regar con 4.5 litros por metro cuadrado, que quiere decir que la podemos regar con una lámina de 4.5 milímetros. Por tanto, nosotros podemos usar una menor cantidad de agua para su mantenimiento porque esta resiste mucho mejor la sequía. Otras de las gramas que resiste o tolera bastante bien la sequía es la esmeralda, también tolera muy bien la sequía. Hay unas que son más tolerantes a la sombra, como en el caso de la sol y sombra, y también la americana, o también conocida como San Agustín, y de tercero estaríamos hablando de las zoysias, las que no se deben colocar bajo sombra porque no resisten la sombra. Está la Seashore Paspalum, no tolera sombra. Está
La bermuda no tolera sombra igualmente, pero las que te mencioné anteriormente, lo que es sol y sombra, eh, americana o San Agustín y esmeralda, tienden a tolerar mayor sombra. Entonces hay unos tips que hay que conocer para poder tener por mucho más tiempo los céspedes en buenas condiciones en estas áreas de jardines, en las vías, en los parques. Entonces hay que tomar en consideración todas las debilidades que nosotros tengamos y a partir de allí escoger un césped más adecuado con mínimo mantenimiento para esas áreas. Existen también céspedes que son enanos, que nosotros llamamos dwarf. Hay unas bermudas que son dwarf, existen igualmente unos paspalos dwarf. En el caso de la zoysia está la Seón, está la Kodai. ¿Esos cómo son? Son que no crecen mucho, sino que son chiquititos así, como que parecen grama Es, artificial. Exactamente, son enanas, son gramas enanas y son las que nosotros utilizamos en los greens de campo de golf porque su altura de crecimiento es mínima. Son gramas que nosotros en campos deportivos o en los greens de campo de golf tendemos a cortar a 5 milímetros, hasta 3 y 2.5 milímetros todos los días. Imaginarás que eso es como un terciopelo, algo así, muy fina, una hoja muy fina, muy densa y es enana como tal. Entonces, a veces yo me encuentro con clientes porque nosotros ofrecemos también lo que son las asesorías. Yo tengo clientes en diversas partes del país que no conozco face to face, pero que son mis amigos y conversamos mucho por teléfono y yo les asesoro. Tengo clientes así en Caracas y en el Oriente, les asesoro qué es lo que deben hacer. Ellos conversan conmigo, me manifiestan cuál es la problemática que tienen y yo desde acá les asesoro en cada una de los problemas o circunstancias que se les estén presentando en los diferentes momentos que tengan allí o situaciones que se le estén presentando en su jardín. Ok, aquí tenemos una pregunta. ¿Hay un tipo de césped enano? Porque escuchándote hablar, se me ocurre que una persona que de pronto tenga un jardín interno en su casa, que no quiera que el césped crezca mucho, ¿se puede utilizar este tipo de césped enano dentro de la casa y que sea, por ejemplo, para sombra? Ok, dentro de lo que pasa es que los enanos normalmente son céspedes deportivos con adaptaciones y ya sabrás que en la parte deportiva normalmente es de sol pleno, a excepción de los campos de golf que tienen algunas zonas con árboles, pero si nosotros hablamos de fútbol o béisbol, es sol pleno, sí, en su mayoría. Obviamente, tomando en consideración los campos de fútbol de Europa que tienen sus techos, son semicerrados, pero que se utilizan lámparas. Dentro de un hogar se pudiera utilizar si hay jardines internos que tengan luz. Ujú. Principalmente puedes tener su luz o luz parcial, puedes utilizar entonces lo que son los dwarf y también medianamente tolerante a la sombra en jardines internos. ¿Puedes volver a repetir, por favor, Alexis, qué es C3 y qué es C4? Ok, eso en pocas palabras son plantas carbono 3 en su unión. Cuando uno ve la estructura carbono 3, es decir, ya tendríamos que ver allí la parte de química orgánica. Su estructura se conforma como un plantas con carbono 3, plantas con carbono 4. Se los voy a explicar más eh, coloquialmente. En pocas palabras, las plantas C3 son las plantas, en este caso, o céspedes, que se utilizan para climas fríos, en épocas frías, y las plantas C4 las utilizamos normalmente para el Caribe. Les voy a explicar un poquito técnicamente. Imagínense los campos del Santiago Bernabéu y esos campos famosos de el Old Trafford, esos campos famosos de Europa, cómo se conforma básicamente. A veces en algunos casos son híbridos también con grama artificial, pero hablemos en estos momentos de lo que es grama natural. Se siembran en su base con una, obviamente, en primavera o en verano, se siembran en su base con un césped que es C4. Este césped C4 normalmente tiende a ser bermuda o seashore paspalum, ¿verdad? Ujú. Cuando, obviamente, si estamos en primavera o en verano, esos céspedes se van a conformar, son jugables y están en muy buenas condiciones. Pero
cuando se aproxima el invierno, ¿qué hace? Se hace una práctica que se llama overseeding, o en la traducción, una colocación de semilla sobre lo que ya hay. ¿Cuál es esta semilla que se coloca? Son plantas o gramas del tipo C3, que son gramas que van a soportar el clima frío o el clima de invierno. Esta grama crece sobre la otra y es la que se va a mantener en la superficie durante el invierno. Imagínense que ya cesó el invierno o está cesando el invierno, esta planta, que puede ser agrotis, pueden ser festuca normalmente, que son de clima frío, empieza a desaparecer y vuelve a revivir la planta C4. Entonces esos campos se mantienen con una alternancia entre plantas o gramas C3 y C4. La C4 va a estar en el campo durante todo el año y la C3 va a estar parcialmente o de acuerdo a la estación. Overseeding, ellos en cuanto a ese gasto, nosotros no hacemos overseeding acá, pero en cuanto a ese gasto, en esos campos tiene que hacerse overseeding todos los años. Quiere decir que hay que colocar semillas de planta C3 todos los años para cuando venga la época fría y que los campos se puedan mantener. No sé si me explico un poco con respecto a la diferencia entre planta C3 y C4. Nosotros en el trópico no tenemos ese problema porque utilizamos planta C4. Obviamente existe una mayor variedad de C3, C4 tenemos pocas. Todas las zoysias son C4, todas estas bermudas y las seashore paspalum son C4 y nosotros las podemos utilizar a ellas en un campo deportivo durante todo el año. ¿Qué diferencia existen hablando de ornato, hablando de visual? Que cuando uno ve las mayores franjas en esos estadios europeos es porque principalmente está viendo C3. Como nosotros tenemos acá C4, sí tenemos franjas, pero las franjas no son tan notorias como las de Europa. Con la ¿Te refieres a las franjas que están en el campo? Exactamente. Que se ve una más clara que la otra. Correcto, correcto. Así mismo es. Entonces, esas plantas la podemos hacer, esas franjas la podemos hacer nosotros acá y con la grama que logramos que sea más notoria es con la seashore paspalum, porque la seashore paspalum tiene una diferencia de color mayor entre el haz y el en vez de la hoja, entonces da esa diferencia de color y se crean esas franjas. En estos momentos acabamos de terminar la construcción de una cancha de fútbol en Maracaibo que está buenísima, la inauguramos hoy, ¿verdad? La vamos a inaugurar hoy en el transcurso de la tarde, que es la cancha de la Casa de Italia. Hoy, la mejor trabajando cancha duro ahí en la Casa de Italia, sí, señor. Sí, ya la tenemos lista esa cancha. Hoy van a haber 2 juegos, dentro de los cuales voy a participar yo en uno de esos juegos. Entonces, hoy inauguraremos esa cancha y yo creo que ya pronto también estaremos recuperando el Pachencho Romero. O sea, que usted no solamente sabe de la parte de afuera, de cómo se prepara el campo y todo eso, sino que también sabe cómo sería, digamos, para un jugador disfrutar de un buen campo de fútbol, en este caso. No, y tenemos que jugarlo porque nosotros tenemos que saber si la cancha está blanda, cómo está la condición de la cancha. Otro de los beneficios que conoce la parte interna de cómo es un jugador dentro de la cancha para disfrutar para mejorar las condiciones. Sí, así es, Carola. Nosotros tenemos que conocer sobre la parte agronómica del campo deportivo, pero también tenemos que conocer sobre su jugabilidad. La calidad del campo la medimos con la jugabilidad, porque en cuanto a la parte agronómica medimos la calidad de cómo puede responder el césped, la calidad del césped para el juego. Y esa es otra de las oportunidades que pueden tener los ingenieros agrónomos como superintendentes de los campos deportivos, que tienen que aprender a jugar golf y ellos tienen que jugar su cancha, porque ellos tienen que ser jugadores también y decirle, mira, la cancha está excelente, ya yo la probé, ya yo la jugué y está ideal. Entonces, igualmente yo juego un poco de golf, por ahí dicen que buen superintendente no es buen golfista, pero uno hace el intento, juega un poco de fútbol también y obviamente uno tiene que, de cierto modo, medir la calidad del producto que está ofreciendo.
Eso ¿Cuál es es el lo que daño? tiene que hacer uno Me imagino que básicamente. con el juego y la cosa, ¿cuál es el daño que recibe la superficie, la arena o la grama en sí? ¿Hay algún daño? Me imagino que hay que recuperarlo luego de cada juego, ¿cierto? Sí, esos son daños mecánicos. Son daños mecánicos y estos daños se producen principalmente o mayormente en los campos deportivos, en las canchas de fútbol y en las de golf. En las canchas De las de béisbol, muy poco, el daño es poco porque el jugador tiende a correr más que todo por la arcilla, solo se corre por grama en el outfield principalmente, pero el daño que se provoca sobre el campo es mínimo, mientras que en el campo de golf el jugador tiene unos palos que con estos palos provoca un daño normalmente sobre los trees de salida, sobre los fairway, estos daños que sacan unas chuletas se llaman divots. Entonces estos divots se reparan, se le colocan arena con semilla o se resiembran automáticamente y es un mantenimiento que hay que estarlo rellenando de forma constante. Igualmente cuando las pelotas pican sobre los greens generan otro daño mecánico que en este caso se llama pique. El jugador normalmente lo repara, pero en ocasiones las pelotas hacen entre comillas huecos sobre los greens y esto hay que repararlos de forma constante. Se llaman piques y divot. En el caso del fútbol, se juega con tacos, algunos tacos de estos son muchos agresivos, de acuerdo al peso del jugador también, es un juego de mucha velocidad, de mucho tránsito, donde se rasga el césped con mucha facilidad. Nosotros tenemos entrenamiento por parte de Conmebol, cómo poder hacer cada una de estas reparaciones sobre la superficie de juego y prácticamente posterior a cada partido previo y posterior, nosotros tenemos que hacer preparación de cancha para el juego, tener la lista ideal para el juego, pero posterior a esta, reparar todos los daños que se producen después de cada juego. hago esa pregunta Sí. para que los ingenieros agrónomos que nos están viendo vean la capacidad o la amplitud del campo de trabajo, la ciencia que el aporte que pueden hacer y el campo de trabajo amplísimo que tienen en esta área, ¿no? Alexis, ¿existen césped de tipo leguminosa? ¿Estilo Santem o la Lochita? Ok, ya les explico un poco sobre eso, ¿no? Ujú. Eso no son, bueno, no son céspedes como tal. Los céspedes son gramíneas. Antes las gramíneas pertenecían, o sea, las gramas o los céspedes pertenecían a la familia de las gramíneas, hoy día familia Poaceae, ¿verdad? Debe cumplir, son plantas monocotiledóneas, eh, que tienen algunas especificaciones técnicas sobre el tipo de hoja, características, si son rizomáticas, estoloníferas, mientras que la lochita, el maní forrajero, nosotros los llamamos como cultivos de cobertura, pero no son gramas, no son céspedes, aunque sean de cobertura, porque no calan o no entran dentro de esta familia de las poáceas o gramíneas. Entonces, no son céspedes, no son gramas, son cultivos de cobertura. Ok. Ahora, Una de las características de las gramas es que deben soportar tránsito y pisoteo. Estas lochitas y las otras no lo soportan. ok. Otra pregunta que nos hacen por aquí es con relación al riego, Alexis. ¿Qué sistema se Ajá. usa y cuáles son las recomendaciones? Wow, muy buena pregunta. Acá en lo que son campos deportivos, también se lleva punta de lanza en cuanto a los sistemas de riego se refiere. Es un poco diferente o distinto a los sistemas de riego que se instalan en las fincas o en las partes de granjas, en la parte agronómica como tal. Los aspersores son distintos, existen controladores. Esto es otro tema y otro mundo aparte, nada más lo que tiene que ver con el sistema de riego. Normalmente son riegos automatizados. Hoy día existen sistemas de riego tan automatizados que utilizan un sistema IAC que tiene un solenoide en cada cabeza de aspersor y por el teléfono yo puedo programar cuál es el aspersor o cuáles aspersores del campo se van a encender y el tiempo que yo lo planifique acá. Es una ¿En maravilla. serio? Sí, 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 sí. Es algo muy distinto a lo que se maneja en la finca, con cañones.
Nosotros acabamos incluso de instalar un sistema de riego en la Casa de Italia. La Casa de Italia, esa cancha tenía 50 años, desde 1970, y hoy, 50 años después, es que sufre su primera remodelación. Dentro de esa primera remodelación, modificamos el sistema de riego, instalamos un sistema de riego nuevo con aspersores Hunter del tipo I-40, colocación de swing joint en cada punto de aspersión. El swing joint es un brazo articulado que se utiliza normalmente para la instalación de riegos en campo deportivo, no se utiliza en finca, es un brazo articulado que te permite colocar a diferentes alturas y posiciones el aspersor. Es un Estás hablando de un campo de golf. En este caso te estoy hablando de un campo de fútbol, porque en el campo de golf, sí, tú has visto quizás en algún momento en el entretiempo o previo al juego, en los campos deportivos de Europa, que se prende un aspersor en un sitio u otro que no tienen que ver con una línea, sino de forma aislada, porque esos aspersores están programados porque el canchero, el groundman, que le llaman normalmente, o superintendente, normalmente tiene en su teléfono la programación de todos los aspersores que está allí. Él programa por su teléfono y dice, yo quiero que se prenda el aspersor que está en el corner durante 30 segundos, el que está en el centro de la cancha durante 25 segundos y así sucesivamente. Y cada impulso, cada aspersor responde individualmente. Para darle una referencia de cómo se debe diseñar, nosotros trabajamos también lo que son diseños de campo de golf. Y acabo, nosotros tenemos igualmente una cancha de construcción en estos momentos de béisbol en el centro del país con la Academia 4 Pro. Allí hicimos un sistema de riego en béisbol, trabajamos con sistemas de riego para golf, fútbol y béisbol también. Y allá hicimos un sistema, normalmente estos sistemas, en el caso del béisbol es un poquito más complejo que para el fútbol. Siempre se diseña desde afuera hacia el centro de la cancha y casualmente debemos estar iniciando, creo que la semana próxima, el proceso de instalación de ese cambio. Sí, pero es interesante esto de la parte del riego porque en un campo de fútbol no pueden haber aspersores. ¿En los de fútbol? Sí, claro. O sí hay, sí hay. Claro, sí. Antes, en los años 70, se utilizaban cañones, ¿verdad? En los campos de fútbol, se utilizaban normalmente 6 cañones, 2 en el centro de la cancha por los lados, pero todos por la periferia y 4 en los corners. No, así estaba incluso el Pachencho. El Pachencho hace 3 años se le instaló un sistema de riego. Lo que pasa es que son imperceptibles, es decir, en el juego no entorpecen para nada porque son aspersores emergentes, están entre comillas ciegos, escondidos, y solo los ves en el momento que enciende el sistema de juego. No interrumpe para nada el juego. Para eso son los swing joints, pero allí está el sistema de riego instalado. En el béisbol, en el fútbol, en el golf, pero están mimetizados, pues, o camuflados dentro de la misma cancha. ¿Y ustedes también ofrecen asesoría con respecto al riego en esta materia? Llave en mano, todo lo que el cliente requiera. Nosotros trabajamos lo que son diseños de sistemas de riego, diseños de drenaje, instalación de césped, de asesoría, construcción, mantenimiento, absolutamente todo lo que el cliente requiera. Aquí nos comenta, yo le decía, Rivero, continúa, discúlpame. Dime, Manuel Rivero. Rivero Manuel dice uso de sondas para planificación y uso del riego inclusive. Correcto, así es, porque Manuel incluso es un ingeniero agrónomo de la facultad, mi amigo, él también trabaja con sistemas de riego. Aquí nos pregunta, mira, aquí tenemos esa pregunta, no sé si la puedes leer también. Ganadería Plus, en estos campos deportivos con gramíneas, ¿usan fertirrigación? Sí, claro. Casualmente en la cancha de la Victoria, y yo todo, prácticamente en las canchas que están a mi cargo las uso con fertirrigación. En la cancha de la Victoria hicimos la instalación de un Venturi y la fertilización y otros productos los pasamos por el sistema de fertirrigación. En la cancha de la Casa de Italia también utilizamos un sistema de fertirrigación, insecticidas, bioestimulantes, fertilizantes, lo pasamos a través del sistema de fertirrigación.
te explico un poco en detalle de qué trata y cómo funciona el sistema de Por favor. fertilización. Sí, normalmente, y yo lo puedo decir en el caso de una fertilización edáfica o fertilización granular, ¿verdad? Normalmente se hacía al voleo, se hacía con máquinas que esparcen el fertilizante en la superficie de la cancha. Yo ya no la aplico así, yo normalmente lo diluyo en una pipa de 200 litros. ¿Cómo funciona un poco el sistema de fertirrigación? Se prende el sistema de bomba, siempre va en la salida del sistema de bomba, se enciende el sistema y con una válvula, obviamente existe una instalación, con una válvula se regula la presión, eso hace que se cree una presión negativa, el Venturi succiona la solución que está en la pipa y entra a través del sistema de riego y es aplicado al campo. Beneficios son muchos, se disminuyen las horas hombres de trabajo y los productos que se aplican sobre las canchas se aplican de una manera más homogénea, mucho más pareja y tiende a minimizarse los errores por quemado, por ejemplo, cuando se aplica urea. La eficiencia de una aplicación por fertirrigación es mucho mayor que la que se hace de forma manual. Me parece mucho mejor y yo todos mis químicos, por lo menos en lo que cancha de fútbol se refiere, los paso por el sistema de fertirrigación. La homogeneidad sobre la cancha es mejor, la eficiencia y las horas y el tiempo de aplicación es menor. Todo es mucho mejor. Sí lo usamos. Ok, vamos ahora a la parte de las plagas, Alexis. ¿Han tenido problemas de plagas que afecten el césped Sí. de manera importante o leve o y además cómo se puede controlar? Los tipos de plagas y cómo se pueden controlar. Ok, las principales plagas que nosotros conseguimos en los céspedes, hablemos de Maracaibo o el Zulia, es Spodoptera frugiperda, que es el gusano cogollero. Actualmente está actuando en diferentes canchas. Ellos siempre tienden a actuar más a entradas de lluvia, cuando llovizna y para la llovizna o la lluvia, hay actividad fuerte de insectos y esto hace que haya mayor generación de larva o gusano. Por ejemplo, esta larva o gusano, para que tengas una idea, Carola, de lo que es el gusano cogollero, cuando uno abre una mazorca y se consigue a veces un gusanito en la punta, ese es el cogollero. Pues créame que me acuerdo porque recuerdo uno de los entrevistados que es Ramón Bolotín, que hasta un video nos pasó de cómo se come el gusano cogollero. Créanme que me acuerdo perfectamente de lo que me está comentando, sé perfectamente cuál es. Bueno, por ejemplo, la paspalum, la Seashore paspalum, es muy palatable para el gusano cogollero y tiende a crearle un daño económico considerable a la paspalum. Para este caso nosotros utilizamos algunos insecticidas para el control preventivo y por lo menos minimizar la carga que no se transforme en plaga y pueda afectar en algún momento determinado el césped. Es uno de los insectos principales que yo he visto acá en el Zulia. Otro es un grillo tálpide. ¿Y en el resto del país? También actúa el cogollero. Otra de las plagas que puede de importancia es el grillo tálpide o el perro de agua. También actúa mucho. Las hormigas también tienden a actuar en algunos campos deportivos. Yo diría que esas tres, entre otras, sí, son de las de mayor importancia que he visto yo acá particularmente. En cuanto a plagas se refiere. Existen otras, y en la parte pero física del césped, ¿cómo es visible? ¿Cómo la podemos identificar? Sí, porque en el caso del gusano cogollero, él come hojas, hace un raleo, pero que actúa en grandes cantidades y se aprecia, se ven como unas manchas marrones en el césped y eso puede ocurrir de una noche a la mañana. Ya dejaste el campo bien en la noche, en la tarde, y cuando regresas en la mañana ya ves campo porque actúa de una forma muy acelerada, actúa en masa, come hojas y de cierto modo crea un efecto visual un poco desagradable sobre el césped. Se controla en 2-3 días de acuerdo a la condición del césped, ya puede estar otra vez, podríamos decir que normal. Eso es en el caso de la Spodoptera. En el caso del grillo tálpide,
Normalmente él tiende a comer más que todo son raíces, actúa en el subsuelo y crea algunas galerías dentro de áreas de la cancha y a veces no permite que crezca césped allí con facilidad. Ese es el grillo tálpide como tal. ¿Y cómo se pueden controlar ambas? ¿Qué tipo de producto podemos utilizar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cantidades? Tanto Eh, fertilizantes químicos como en la parte de pronto un poco más agroecológica o que no tenga ningún daño para el medio ambiente. sí, voy a mencionar algunos nombres comerciales con los que se pueden controlar algunas de estas plagas. Algunas puede ser la cipermetrina, el, el sofión, el cevicid, difos 40, pirinex, entre otros insecticidas que se pueden utilizar para la aplicación. Podemos utilizar también el dipel como biológico para algunas, más que todo para el control de algunas larvas y que pueden infectar también al grillo tálpide, si existen sus biológicos y químicos, como tal, clorpirifos, como tal, también controlan bien estas larvas. ¿Y hay de alguna manera ecológica que se pueda también trabajar en contra de este tipo de plaga o no? Normalmente utilizamos la parte química y utilizamos en algunos casos la parte biológica también y fortaleciendo. La mejor forma de todo esto es fortalecer el césped. Si Ujú, utilizamos bioestimulantes, regeneradores ujú. que fortalecen el césped como tal, va a ser menos afectado en el momento que actúen estas plagas. Esta es otra forma de corregir. La mejor, eso es que también hablando del caso de las malezas, la mejor forma de poder actuar en contra de las malezas es teniendo un césped denso, es teniendo un césped sano, es teniendo un césped con gran cantidad de raíces. Normalmente lo hacemos así. Ok. Mientras más fuerte, controla mejor. Sí, Michael Piso y Turriza nos comenta, la hormiga no la mencionó, sí la mencionó. Habló de la hormiga Sí, también. Ujú. sí, pueden utilizar en algunos momentos, ¿Qué tipo de hormiga, por cierto? normalmente la ATAX, que es la hormiga común, y también utilizan, pueden actuar en algún momento bachacos, muy poco, pero también, y se pueden controlar con Atilán o Lorban fácilmente. Y por lo menos Casa de Italia que inauguramos hoy, o te puedo decir, Grillotálpide cero, malezas prácticamente cero, hormigas cero y algo de Spodoptera. Esa no falta, es más difícil porque actúa en masa. Excelente. Vamos a hablar de dos puntos importantes que nos faltan en esta entrevista, Alexis, que por cierto ya varias personas te han felicitado mucho y te han agradecido tu participación. Gracias. En la parte de la tecnología, que sabemos que también has trabajado en la parte de la tecnología, y el costo estimado por metro cuadrado. Vamos a hablar de dinerito, del costo de la parte de tecnología que sabemos que también tú la manejas y que has traído incluso equipos, tengo entendido. Pero vamos a hablar primero del costo estimado por metro cuadrado de césped. Ok, fíjate lo siguiente, Carola. ¿Cuánto vale un metro cuadrado de césped? Va a variar dependiendo del tipo de césped y para qué. Puede estar oscilando entre $3 el metro cuadrado de césped hasta $4.5. Eso es un metro cuadrado, como quien dice, a puerta de granja. Si no Ujú, incluye transporte, no incluye colocación. ujú. Eso. Con respecto a lo, sí, eso es césped. Una Y si me cosa es mencionas distinta a la distintos construcción. tipos de césped y el costo de ese césped en particular, ¿lo manejas? Sí, 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 claro, por supuesto. Por decirte, vamos a Para separarlo tener en dos ejemplos, grupos. pues. Ujú. Sí, vamos a separarlo en dos grupos. Lo que son césped deportivo, porque lleva un mantenimiento mucho más específico, vale el metro cuadrado $4.5, y lo que son agronómicamente para jardines y comunes para plazas y esos, $3 el metro cuadrado. Para separarlo en dos grupos, porque existen diferentes especies dentro de los dos grupos. Ok. Sería básicamente. ¿Cuánto cuesta un campo deportivo? La construcción. ¿Quieres saber? Por favor. Bueno, una cancha de fútbol, su precio puede estar oscilando en $500,000,
$120,000, $70,000, y muy económica, porque van a variar muchas cosas, muy económica, $35,000 más o menos. Porque me imagino que es dependiendo de lo que se tenga, de lo que se trabaja y de lo que se necesite, desde qué punto se va a iniciar y todo eso. Correcto. Si nosotros hablamos de un vehículo... Y estás hablando de Venezuela, ¿no? Sí, estoy hablando de Venezuela. Si nosotros estamos hablando de un vehículo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cierto? Cumple su función. Totalmente. Pero cuando le cambiamos la marca, cambia el precio. Así y en Estados Unidos, Alexis, por ejemplo, en Estados Unidos, en Aruba, ¿cuánto cuesta hacer un campo de golf, por ejemplo? ¿Cuánto sería el incrementa? ¿Se incrementa? Más o menos lo mismo, pero lo que es campos de golf cuesta varios millones de dólares. Porque son unas hectáreas, ¿cierto? Sí, y son varias hectáreas. Y todo depende sí, no, y todo va a variar, depende, porque en estos momentos hay un amigo que es ingeniero agrónomo de acá, es excelente ingeniero agrónomo, él se llama Salomón Valles, él está construyendo un campo de golf en estos momentos en las Islas de las Bermudas. Salomón debe tener allá como 3 años, pero ese campo es súper costoso porque ellos no tienen muchos materiales disponibles en la isla. Entonces eso hace que todo salga mucho más oneroso. Va a depender de todos los materiales disponibles, principalmente en las arenas, porque los sistemas de riego son más o menos un estándar, los céspedes pueden ser más o menos un estándar también de dónde provengan, pero la construcción para lo que son drenajes y arena cuesta algo. Por decirte, un drenaje para un campo deportivo puede estar oscilando, solo el drenaje de una cancha buena puede estar oscilando más o menos en unos $20,000, $25,000. Solo el drenaje. Bueno, ahí tiene, pues. Espero que nos estén viendo muchos estudiantes, para que vayan sacando los numeritos. Mira, aquí nos pregunta José Julio. Dime. Por darte un ejemplo, Carola, en estos momentos en La Rinconada hay un estadio de fútbol que se está construyendo. La construcción de ese estadio, la construcción como tal sobrepasa el $1,000,000. Sí, de béisbol. Bueno, José Julio Carvajal Paz pregunta. Ese es mi hermano. Sí, aquí dice, bueno, no pregunta, perdón, dice Alexis, mi saludos, excelente trabajo, un buen amigo y colega, mi respeto, doctor. Iraida Bosa pregunta, los costos para la producción. Y después dice, ¿cómo son los costos para la fundación de una granja de césped? Ok, ya. Bueno, quiero hacer hincapié y quiero saludar a José Julio Carvajal. José Julio Carvajal es mi hermano, a pesar de que tengamos apellidos distintos. Porque gracias a él entré yo como pasante en Tijuana. Él fue el que me hizo la oferta. Sí, me hizo el contacto. O sea, que él fue el responsable de que tú entraras en el mundo del césped. Sí, de que yo esté hablando aquí en estos momentos contigo. Con respecto a los costos para la producción de césped, obviamente son relativos. Va a depender, primero, si la persona tiene la unidad de producción o no. No se necesita una gran producción para poder iniciarse en esto. En los Estados Unidos lo llaman farmer o granjeros, no tienen que tener grandes fincas. Y en Brasil nosotros pasamos a ser gramicultores y productores de gramas o césped. Con media hectárea, 1 hectárea, los costos no son tantos. Hay que sacar cuenta de cuánto vale un sistema de riego para 1 hectárea, por tener referencia. Por ejemplo, un sistema de riego para una cancha de fútbol puede estar costando aproximadamente $15,000. Obviamente el sistema de riego para una granja no vale $15,000. Yo creo que llegará exagerado a $1,500. Exagerado, que no creo que llegue a $1,500, más los costos por semilla y mantenimiento. Imagínate que pueda tener un costo de inversión de unos $3,000, pero multiplica $3 por 3,000. ¿Y en qué zonas en Venezuela, por ejemplo, se daría perfectamente una granja de césped? ¿Qué tipo de suelo, qué tipo de zona? En todo el país, sin excepción. En todo el país, pero ya te voy a hacer referencia de la tecnificación que no te respondí con respecto a la maquinaria.
Ujú. en todo el país. Yo tengo amigos que son productores, ellos están en Lara y Yaracuy, pero ellos ni sacan la misma cantidad, cada quien mantiene un estilo distinto y de hacer su trabajo y una estrategia diferente también. Por ejemplo, en nuestra granja, yo he tenido particularmente 4 cosechas de césped por año en el mismo sitio. Quiere decir que podemos sacar prácticamente cada 3 meses grama en el mismo lugar y, por ejemplo, yo puedo cargar un camión con 500 metros de grama. Ellos solo cargan de 200 a 300 metros el mismo camión y pueden hacer en el mismo lugar 2 cosechas al año, no 4 como la he hecho yo. Eso va a depender de tipo de suelo, eso va a depender de estrategia e intensividad en la producción, va a depender de diferentes elementos. Pero se puede Pero me producir imagino, césped ¿se puede producir uh-huh, césped? en todas las partes, en todas las regiones del país, Bien, todo el algunas año. serán por supuesto más económicas que otras, obviamente, dependiendo de la zona, del suelo, de la Es más, precipitación, de o, todo eso. es más o menos promedio, esos costos que te doy es más o menos promedio a nivel nacional. Y esos son más o menos los costos internacionales también. Los costos internacionales no varían tanto, a menos que uno compre unos SOT de la última grama que salió en los Estados Unidos, que es costosa porque va para campos deportivos y su mantenimiento es mucho más intenso. Esas son mucho más costosas. Pero este precio que te estoy dando es promedio nacional e internacional. ¿Que hay algún país que sea bandera en exportación de césped? De los Estados Unidos. Sí, los Sin Estados Unidos. discusión. Ahorita, sí, aquí también es mucho. Brasil es un monstruo. Brasil tiene una industrialización del césped, podemos llamarlo así. En cuanto a equipos, yo tengo equipos más o menos modernos, orientados a lo que es la producción de campos deportivos, verticutter, softcutter, cortadoras, fumigadoras, pero yo tengo ejemplos, cosechadoras de césped que son manuales walk behind, autopropulsadas, es decir, son máquinas pequeñas, pero Brasil maneja extensiones grandes de césped y utilizan tractores especializados, algunos de ellos con robot, para poder hacer esta cosecha y manejan volúmenes muy importantes. Por darte referencia, Carola, de lo que Ujú. hace Brasil, ninguno de los gramicultores que estamos en Venezuela tenemos actualmente la capacidad de poder construir 1, 2, 3 estadios de forma simultánea, stand play por roller de una vez. Brasil lo tiene. Ellos pueden hacer en Río, por ejemplo, un concierto, destruir el estadio hoy y ya mañana tienen el estadio listo otra vez porque tienen los proveedores para poder poner la grama allí automáticamente. Eso en Venezuela no existe como tal. Nosotros todavía vamos a un proceso muy lento, pero creciendo poco a poco. Aquí mismo en Estoy Latinoamérica, uh-huh, aquí mismo en Latinoamérica. existe un gran potencial. Yo igualmente estoy en otros grupos de cancheros, de fútbol específicamente, donde hay cancheros de Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, de todas partes de Latinoamérica, incluyendo Europa. Los que manejan esas grandes canchas están dentro de ese grupo y ahí solo se habla de fútbol y algo de golf. Imagínese. Y Ahora, en su gran mayoría ingenieros agrónomos. yo lo escucho, ¿no? Y me imagino también la importancia de este tema y de la importancia de un ingeniero agrónomo en un lugar donde se vaya a realizar, por ejemplo, las Olimpiadas o algún torneo de la Copa de Fútbol, por ejemplo. Es sumamente importante trabajar simultáneamente en distintos estados de un país donde se vaya a realizar un acontecimiento, un torneo de esta envergadura. Llámese Copa Súper América, importante. llámese Mundial de Fútbol o llámese las Olimpiadas, ¿no? Hábleme un poquito de eso. ¿Ha tenido experiencia en esta área, Alexis? Sí, claro, yo la he tenido acá en el Pachencho Romero. Nosotros trabajamos de la mano porque trabajamos con el fútbol de primera división acá, con el Zulia Fútbol Club en Maracaibo y hemos recibido cursos por parte de la Conmebol, que es internacional, y nosotros hemos tenido por fortuna participación en Copa Sudamericana, donde
participan equipos de fútbol de primera división de diferentes países o de todos los países de Latinoamérica. Y obviamente cuando viene un equipo, por lo menos como el Potosí, aquí incluso yo he preparado cancha para diferentes equipos, incluyendo el Chapecoense, después, lastimosamente, después de la tragedia. El primer partido de Chapecoense, uno de los primeros partidos después de la tragedia, fue aquí en Maracaibo hace 3 años aproximadamente. Y a nosotros nos toca preparar cancha y recibimos comisiones de inspectores internacionales que miden absolutamente todo en la cancha y todo debe estar acorde porque es un estándar que se debe manejar en el ámbito internacional en ese sentido. No deben existir grandes variantes entre una cancha y otra. Ellos se encargan de inspeccionar, son 2, 3 días de inspecciones. Vienen peruanos, chilenos, de diferentes nacionalidades a revisar nuestras canchas, la misma gente de Brasil, con aparatos topográficos, con aparatos que miden torsión para ver si el césped tiene la densidad adecuada, miden alturas de corte, miden absolutamente todos los estándares exigidos por ellos, por la Conmebol, para que la cancha esté en condiciones ideales de juego. Y cuando son torneos internacionales, en eso sí no he estado yo, que son de golf, la exigencia todavía es mayor. Ahí nosotros hacemos un seteo o colocación de la cancha de acuerdo para que estén según si he tenido la oportunidad y fortuna de participar y tener inspecciones por parte de la Conmebol en Copa Sudamericana y Libertadores también, Libertadores igualmente, acá en Maracaibo. Excelente. Aquí nos comenta el Grupo Cámbira. Buenos días, señores Agrosembra Piso Live. Señor Alexis Pinto, ¿Venezuela está en capacidad de proveer estas materias primas para la construcción de campos deportivos o en caso de que sea césped decorativo? Eso lo explicó al principio del programa. De hecho, él tiene una empresa que se encarga de todo esto específicamente. Ya al final nos va a dar sus contactos y nos va a dar toda la información para que la gente que nos esté escuchando y vea este programa pues tenga la información, el nombre de su empresa, ubicación y todas las coordenadas correspondientes. Ganadería Plus, adelante. Quiero hacer una referencia en ese sentido, Carola. Nosotros en Venezuela tenemos en cuanto a calidad de materiales, materiales de muy buena calidad, pero mejor aún, hay un staff de profesionales formado hoy en lo que son mantenimientos, asesoría y construcción de campos deportivos de primer nivel. Nosotros hemos estado en Bogotá, por ejemplo, hay una reunión interanual que realiza Toro, que es la principal marca, una de las principales marcas de maquinaria y sistemas de riego para campo deportivo. Hemos estado grupo de venezolanos de diferentes campos deportivos, alrededor de 20 personas, 15 personas en cada vez que viajamos. Y te puedo decir que existe personal comparando con el resto de los países, superintendentes profesionales muy calificados en Venezuela en lo que es la construcción, mantenimiento y asesoramiento de campo deportivo. Excelente. Ganadería Plus nos comenta, la verdad me imaginé que este tema fuese tan interesante. Muchas gracias. Bueno, para que vean y confíen que cuando nosotros hacemos un título y les parezca un poco extraño, no se extrañen. Entren y vean lo interesante del mundo, porque esto todo un mundo es increíble de verdad, porque pueden trabajar en la parte de tecnología, pueden estudiar y tienen un campo de trabajo maravilloso, no solamente aquí, sino afuera. Pueden tener también trabajo los ingenieros agrónomos en la empresa de Alexis, en fin, asesoría en la parte decorativa, todo esto. Así que es un mundo apasionante de verdad. Bueno, son las 10:09, no sé si alguna persona tiene otra pregunta. Ya llegamos al final del tiempo correspondiente de la entrevista. Me gustaría, Alexis, que nos dieras como un cierre desde tu experiencia como ingeniero agrónomo en esta área no tan común, de pronto quizás desconocida incluso para muchas personas, como bien nos los han hecho saber. Como un cierre, como tu conclusión basada en tu experiencia y al final una recomendación para no solamente las personas que quieran de pronto montar una granja césped o quieran entrar o necesiten algún tipo de asesoría. Una conclusión de tu parte, por favor. Ok,
Nosotros, bueno, nosotros igualmente aquí tenemos conexión a través de mi página personal en Instagram, pero nosotros también estamos como empresa, somos IGC, ¿verdad? Somos Ingeniería Global CEP, así estamos en Instagram. Allí pueden tener contacto directo conmigo también, allí pueden ver todos los trabajos que hemos realizado nosotros en el ámbito nacional con respecto a campos deportivos, porque no solo hemos trabajado localmente, hemos trabajado nacionalmente con respecto a lo que se llama a campos deportivos se refiere. Bueno, Carola, te puedo decir que esto es un mundo tan grande y amplio que solo campos deportivos puede hacerse una carrera profesional que existe en otros países como carrera profesional, existen maestrías y existen PhD o doctorados en gramas en el mundo, y esto es un mundo muy apasionante, es un mundo muy profesional, es un mundo muy técnico donde se manejan y se tienen herramientas de primer nivel para lo que son todos estos mantenimientos. Se ha venido desarrollando últimamente mucha investigación que ha hecho crecer mucho este mundo del césped, que es amplio, no solo es campos deportivos. En Estados Unidos existen muchos granjeros, muchos farmers que se dedican, bueno, así como te mencioné los de Brasil, solo y únicamente a lo que es la producción de césped y vender césped. Particularmente viéndolo desde ese punto de vista, es un negocio. Obviamente, nosotros acá, como profesionales, atamos todos los cabos y porque yo vengo de una escuela que tiene que ver con los campos deportivos, además de productores de césped, también somos constructores, ofrecemos mantenimiento y ofrecemos asesoría. Yo invito a todos los profesionales del agro, invito particularmente a todos los estudiantes de la Facultad de Agronomía, la nuestra y todas las facultades de agronomía de Venezuela, que traten de mirar un poco hacia los campos deportivos, orientarse un poco en ese sentido, y los invito a que investiguen un poco más y se apasionen un poco por esto que hacemos, porque yo sé que aquí existe respeto y mucho respeto por el ingeniero agrónomo y hay muchas oportunidades para crecer académicamente, intelectualmente, para formarse como uno de los mejores profesionales en nuestra área. Yo sé que sí se puede, conozco a muchos que lo hacen, conozco a muchos que están en el proceso y bueno, bienvenido, cualquier cosa que necesiten, estamos abiertos, allí pueden conseguir mi número telefónico y con gusto conversamos, los asesoramos y los atenderé con todo gusto. Alexis, me gustaría que si conoces esas maestrías y esos doctorados en esta materia, ¿los puedes mencionar, por favor? Sí, hay maestría que por lo menos esta Universidad de Georgia que dicta diferentes maestrías y solo tienen que escribir Management Golf Course en inglés y le van a salir, o Magister Management Golf Course en inglés y le van a salir cualquier cantidad de maestrías que se dan en las universidades, en diferentes universidades de Estados Unidos, y también se dicta en España. Hay muchas universidades de Greenkeeper. Incluso hay escuelas formadores de greenkeeper o superintendentes, y solo para formar superintendentes. Existen en Estados Unidos desde pregrado y también en posgrado, tanto para maestrías y en España sé que existen muchas y particularmente en los Estados Unidos también. Con colocar formación para greenkeeper en Google le van a aparecer, o formación para superintendente de campos deportivos, van a aparecer muchísimas opciones. Lastimosamente, este es un tipo de carrera o de formación que no se puede dar a distancia porque esto es, muchas cosas son prácticas, Práctico, aprendiendo claro. siendo, sí, netamente, así como nuestra carrera, son prácticas y no se pueden dictar a distancia. No he visto ninguna que se dicte a distancia, realmente. Hay muchas charlas que se dictan. Nosotros tenemos un canal incluso en YouTube donde pueden ver charlas de las que hemos dictado, o lo pueden buscar como Abenzucar, terminen B de Venezuela, y allí Y pueden con ver, ese, sí, con ese, Abenzucar, y con ese, exactamente. Nos pueden ver en el canal de YouTube y allí pueden ver las charlas que nosotros hemos dictado vía Zoom, GoMeet, GoToMeeting y charlas que nosotros hemos hecho también muy interesantes. Hemos tenido pasantes también en nuestra empresa, en Ingeniería Global CEPE. Solo hemos tenido 2 pasantes de la Facultad de Agronomía, pero estamos abiertos en cualquier momento a recibir algunos más.
acabamos de recibir uno que tuvo la fortuna de ver todo el proceso de construcción. Manuel Hernández tuvo la fortuna de ver todo el proceso de construcción de un campo deportivo que estuvo allí en la Casa Italia. Pronto, si Dios quiere, estaremos en el Pachencho. Vamos a iniciar también una construcción allí en el Colegio Los Robles y así sucesivamente. Excelente. Gracias, Alexis, por haber estado con nosotros. Gracias por tu conocimiento y por haber abierto las puertas de este mundo maravilloso del césped y de la parte deportiva y ornamental, si se quiere. Voy a leerte los comentarios finales de la gente. Tenemos por aquí Fátima Ordaneta, abrazos Alexis, felicitaciones, excelente live. La decana, excelente participación Alexis, todo un mundo nuevo para el ingeniero agrónomo. Iraida Bosa, excelente programa, gracias Alexis. La directora de la División de Extensión, Juliana Maldonado, gracias Alexis por tu participación, una mirada innovadora al rol del agrónomo. La decana, Ana María Colina, gracias por tu aporte al agro venezolano con una perspectiva diferente. Y bueno, allí tienen la información del Management Gold Course, y en España como pueden buscar de Greenkeeper, y Abenzucat, ahí está escrito, canal de YouTube, para que busquen entonces información. De todas maneras vamos a escribir todo esto en la descripción del video, que va a quedar grabado como siempre y como todos los videos y los programas de Agrosiembra Piso Live. Gracias Alexis por tu participación, súper interesante el tema, y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todas ellas, prácticamente todas han sido mis profesoras en pre y en posgrado, en la maestría, y las quiero mucho. Gracias a Yulana por la invitación, gracias a ti, Carola, por la entrevista, y estamos a la orden para servirles a todos ustedes. Excelente. Gracias, entonces. Nosotros así culminamos otro programa de Agrosiembra Piso Live, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, de la mano de la División de Extensión. Y como siempre, Agrosiembra fue una presentación de Hacienda Miraflores, @recría del búfalo en Instagram, la mejor genética de búfalo de agua en Venezuela, Murra y Mediterráneo. Están ubicados en Cajaseca, Estado Zulia. Así que nosotros nos despedimos con ustedes, como siempre, un placer, conmigo. Con ustedes, yo, como siempre, un placer. La licenciada Carola García, @hola Carola G en Instagram, para que me sigan. Y bueno, recuerden, como siempre, enviarnos sus comentarios y sus impresiones y el tema que de pronto les interese conversar con nosotros, escribirnos a mensaje directo de nuestra cuenta Agrosiembra Piso Live. Que pasen un excelente, feliz fin de semana. Nosotros los vamos a esperar en la próxima semana, sábado de nuevo en nuestra cita, 8:30 de la mañana, por Agrosiembra Piso Live. Hasta luego. Chao, Alexis. Gracias, Carola. Chao.